¿A dónde va mi hermano Gamaliel? Hermano Ornelas, voy a tomar una tacita de café con el pastor Osvaldo de Cali, Colombia. Lo invito a la taza de café. Bienvenidos a su programa Una Taza de Café Colombiano con el pastor Osvaldo Arias desde Cali, Colombia. Yo creo que el pastor ya tiene preparada su taza de café y también nosotros tenemos la propia, y vamos a entrar en el tema bíblico. Veamos cómo surge la directriz que el Espíritu Santo va a poner en nosotros. Le invitamos a participar, amados hermanos. Si no preguntamos, si no comentamos, ¿cómo vamos a disipar las dudas? Aprovechemos pues este espacio para tocar temas de la vida diaria, temas de la Biblia, temas prácticos. Adelante, pastor Osvaldo, desde Cali, Colombia. Contentos y sobre todo agradecidos con Dios y con todos aquellos que pues nos acompañan en este programa La Tacita de Café. Escuchemos al pastor Gamaliel, nuestro anfitrión. Cambio. Centígrados y está calentando un sol que prepara como el ambiente para una lluvia. En la tarde o en la noche tendremos lluvia. Contentos y sobre todo agradecidos con Dios y con todos aquellos que pues nos acompañan en este programa La Tacita de Café. Escuchemos al pastor Gamaliel, nuestro anfitrión. Cambio. Un saludo desde Mexicali, Baja California, México, pastor. Me da mucho gusto tener un colega colombiano, un pastor experimentado, un pastor golpeado por la obra, pero también bendecido y que tiene mucho para compartir. Pastor Osvaldo, estamos examinando los pecados de la lengua en nuestra lección número 25 y le toca el turno a las palabras torpes. Le leo el texto base y luego le doy el cambio para que nos dé alguna otra versión y su primer comentario. Efesios 4:29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Pareciera que el siguiente verso está relacionado, ¿no? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Pastor, háblenos un poco de las palabras torpes y denle la bienvenida a todos los que están en el canal. Cambio. Bueno, comencemos por decirles que un abrazo fraternal y un saludo cordial para todos los que nos acompañan en el canal. Un pequeño paréntesis. Fíjese que yo creo que ni siquiera la plata nos gusta a todos, y en esa diversidad hay que aprender a tener esa tolerancia. Lo digo por la introducción, por la presentación del programa. Hay gusto para todos. Están los que les gusta la antigua, están los que les gusta el nuevo, y ahí es donde uno tiene que tener la madurez, porque el hermano Luis se podría sentir y digo, pero ¿cómo me van a rechazar mi presentación si está bien bonita? O el pastor Gamaliel sentirse, pero ¿cómo así? Hicimos una presentación bonita y mire, a pesar todo esto. Esto es lo que hay que aprender a manejar. O en caso tal, cuando entramos al canal, fíjese que hay quienes inmediatamente se desconectan. Esto es porque de pronto no le caemos bien a todos. Entonces tomamos la palabra bueno. Lo único que le gusta a todo el mundo es como la plata.
y ni así. Así que esta nota la hago como para que tengamos ahí un poquito de tolerancia y no vayamos a utilizar palabras torpes. Bueno, Pastor Gamaliel, Biblia en mano. Hay pocos textos al respecto. A propósito, de pronto usted es más recursivo y encuentra en su concordancia más versículos que utilizan las palabras torpes. Yo voy a comenzar por encontrar 6 adjetivos calificativos que se dan con respecto a las palabras torpes. Una, que se mueve con dificultad. La persona que camina lentamente, o más bien a lo torpe. 2, desmañado. 3, rudo, tardo en comprender. 4, deshonesto, impúdico, lascivo. 5, ignominioso, indecoroso, infame. 6, feo, tosco, falto de ornato. Me parece que cuando hablamos de las palabras torpes, estamos hablando más bien como haciendo referencia a lo tosco y la falta de ornato. Tengo aquí como un comentario sobre las palabras torpes. Podría decir que incluyen contenidos inapropiados en la conversación por ignorancia o por falta de prudencia o por dejarse llevar por tópicos o temas que no dominamos o por tantas y tantas cosas de aquí y de allá. Que Dios nos ayude, porque increíble. Fíjese que en tantos años nunca me había puesto a pensar sobre las palabras torpes, Pastor Gamaliel, y todos los hermanos que están ahí en el canal. Una vez más, un saludo cordial y un abrazo fraternal y un tintazo desde Colombia. Cambio. Ya empezó el tema, pastor. Anoté aquí los adjetivos. Torpe, se tropieza, camina con dificultad, también tosco, es decir, una palabra mal dicha, una palabra tosca. Yo añadiría también, pastor, una truanería, pero claro que eso lo vamos a ver en otro verso. Es como una bribonada que uno quiso quedar bien o quiso quedar gracioso, pero dañó a terceras personas. No es una palabra mal colocada allí. Pastor, dice la Biblia que el que no ofende en palabra es varón perfecto. Hablemos un poco de la idiosincrasia colombiana y la mexicana. Mire, aquí está el pastor Cefas, me parece haber visto a Cefas aquí. Pastor Cefas, estamos en el programa La Tacita de Café. Me gustaría que saludara y que comentara, hiciera algún comentario sobre ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. No quiero perderme, el pastor Osvaldo, la oportunidad de escuchar al pastor Cefas desde España con algún comentario. El micrófono es suyo, pastor Cefas. Díganos algo sobre ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Cambio. Buenas tardes de España, a las 6 y 7 minutos. Bueno, hay unas versiones que habla como palabra áspera, y alguna palabra también, alguna versión aparece como palabra obscena en ese versículo concretamente. En la Biblia griego interlineal aparece una frase buscando en la Biblia o la concordancia Scron, donde aparece palabra podrida. No sé si suena un poco así extraño, mil disculpas, pero es lo que estoy mirando. Habla como palabra podrida, ¿vale? Entonces, claro, si vemos ahí el comentario, está hablando, como bien decíais, no recuerdo bien que si ha sido tú, pastor Gamaliel, o el otro pastor, que habla de una palabra desapropiada, fuera de lugar. Y claro, si vemos un poquito la relación y las versiones, podemos entender
que habla de unas palabras pues que no entran dentro de lo que es un vocabulario correcto como cristianos, ¿eh? Creo que todas nuestras conversaciones, nuestras palabras tienen que ser palabras pues que aunque mi hermano Gamaliel me sorte a mí o yo le sorte a él, la palabra nunca tiene que ser desapropiada, ¿no? Tiene que ser palabras no diciendo, a ver cómo lo digo, cómo pronuncio, un poco la jerga, ¿no?, que suele haber en este caso en España, que tú escuchas gente que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios en el corazón, y no le importa decir palabras pues que en teoría son palabras feas, y en su vocabulario están. Eso jamás debería estar en un vocabulario de un creyente. Nuestras palabras tienen que ser palabras pues con honestidad, apropiadas, ya que somos cristianos. Nuestras palabras siempre identifican nuestra persona, y nuestra persona tiene que identificar en nuestra forma de hablar que amamos a Cristo y somos correctos en nuestro vocabulario. Espero que haya aportado un poquito de la opinión que tengo de esta frase. Bendiciones, cambio. Muchas gracias, Pastor Cefas. Nos sentimos honrados de que haya dado un comentario en la tacita y no se retire. Pastor Osvaldo, mire, tenemos al Pastor Cefas ahí. Yo quiero formularle una pregunta, Pastor Osvaldo, porque me siento retado. Pastor, tiene que ver mi formación, mi idiosincrasia, la forma de ser. Pastor Osvaldo, ahí le va la pregunta. ¿No se le hace a usted duro renunciar o sea, entrar en esta educación de tratar de no incomodar a nadie, de no ser áspero con las personas? Así, ¿está bien planteado así, Pastor? ¿O cómo ve usted el texto? Cambio. No solamente creo que es duro, sino entendiera la ayuda de Dios, diría yo que era imposible renunciar a ciertas cosas. Además que uno va diciendo en la vida, pues yo digo, yo soy así, a mí qué me importa, si no le gustó, pues allá él o ella. Entonces es bastante difícil. Y algo como que yo en tantos años de vida cristiana, es la primera vez, Pastor Gamaliel, que toca a uno como sentarse aquí, mirar el contenido de las palabras torpes. Ahora, las palabras torpes pueden ser como una consecuencia de uno ser de pronto imprudente o de ignorar algo. Me encontré por ahí un ejemplo de alguien que siempre veía a una señora con una niña y la llevaba y la traía, y entonces un día finalmente él la saluda y le dice: buenos días, señora, con mucha amabilidad y todo, ¿cómo está de linda su nieta? Y la señora le responde con molestia: ella no es mi nieta, es mi hija. Entonces ahí hubo una palabra torpe, pero que no llevaba la intención de ofender, sino que hubo un descuido, y entonces ese descuido causó molestia en las personas. Y una confesión para Dios, ya la hice, ahora para usted, Pastor Gamaliel, y todos los que me escuchan, analizando qué es ser de palabras torpes. La verdad es que en muchas ocasiones, durante toda mi vida, las he utilizado, tristemente, y estoy ahí bastante preocupado. Me va a tocar hacer lo que dijo el discípulo suyo: lo mejor es que no voy a volver a hablar. Cambio. Pastor, yo también estoy nervioso. Mire, es que si alguno no ofende en palabra, es varón maduro, perfecto. Y es un tema que tenemos que afrontar. Aquí me pasó en el canal, hablando con Johnny, lo digo porque tengo la debida confianza, ¿no? Y conozco que Johnny aguanta. Estábamos en un punto bíblico, Johnny preguntaba: Pastor, mire, tengo una pregunta, y le expliqué varias veces. Entonces él seguía en su punto, y yo un poquito exasperado
perdí los estribos y le dije aquí en el canal: Johnny, tú eres como un rinoceronte, le dije, que agacha la cabeza y te dejas ir como rinoceronte y no escuchas lo que te estoy diciendo. No, pastor, mi esposa ya me la notó y cuando terminé yo de hablar me dijo: ven para acá, Gamaliel. Pero mire, Johnny me dijo con aquella voz tierna, tiene una voz muy tierna el hermano. Sí, pastor, dijo, sí, si tú dices que yo soy como un rinoceronte, tal vez, pastor, gracias, te agradezco, pastor. Oh, viera qué mal me sentí, pastor. Bueno, yo claro, no tenía por qué poner una comparación así con mi hermano. Y no solo eso, ya me esperaba el fuerte regaño de mi esposa, que desde que nos casamos ha obrado como institutriz. Así que, pastor, estamos parados en la misma tarima. Le leo la versión de Jerusalén: no salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. Yo no sé si el pastor Cefas quiere ayudarnos con otro comentario, si él tiene problemas o los ha tenido. Y claro, pastor Osvaldo, la madre patria nos heredó el lenguaje. El pastor Cefas probablemente tenga más dominio sobre esto. Pastor Cefas, le dejo un comentario. Cambio. Bueno, a mí escuchándoos a vosotros me llega a la mente que a veces tenemos que ser un poco directos, ¿no?, hacia ciertas personas, porque a veces hay que hacer entender a la gente qué es lo que queremos que entienda. A veces queremos ser tan suaves. Nosotros aquí en España solemos utilizar una frase a veces y decimos que no podemos ser ni más justos que Dios ni tampoco más buenos que Dios. Entonces la Biblia nos enseña, por ejemplo, de una persona que ha caído, dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, consideranos del mismo, no sea que también seas tentado. Entonces, ahí hasta hablando de una persona que restaurarle implica remendar, implica restaurar, corregir. Entonces, claro, vemos claramente que él tiene que entender lo que queremos que él entienda, lo que se lo decimos, porque a veces lo que realmente daña, a veces no siempre solamente es la palabra, sino la forma en cómo se dice. Entonces, a veces necesariamente las palabras van a incomodar, pero tenemos que buscar una forma que sea correcta y apropiada y que sea dentro del orden de Dios, pero tampoco anular las verdades, porque donde hay verdad puede la persona sanarse, corregirse y beneficiarse. Así que tenemos que ser con una forma correcta en nuestra expresión, en nuestra forma, pero sí de una forma lo suficientemente clara para que esa persona lo entienda. Yo sé que a lo mejor me salgo un poquito del contexto, de la línea que parece que marca esta escritura, pero creo que deberíamos tener en cuenta también que nuestra forma a veces puede dañar, y a veces no es la palabra en sí, sino nuestra forma. Pero que aunque nuestra forma sea correcta, las verdades hay que decirlas, porque edificar a veces es incomodar a alguna persona. Lo que tenemos que buscar la manera correcta para que por nuestra postura de nobleza y de humildad demos lugar a que él vea en nosotros que realmente queremos ayudarle y que realmente le amamos. Bendiciones, cambio. Disculpen los ruidos de los niños, ¿vale? Bendiciones, cambio. Pastor Osvaldo, se abre el tema. Muchas gracias, Pastor Cefa, no se nos vaya. Y no, dicen, no entristezcáis al Espíritu de Dios. Pareciera que esta tristeza del Espíritu de Dios está relacionada con las palabras torpes y con la amargura y el enojo, la ira, que dice maledicencia a gritos abajo.
Es bien importante este punto, ¿no? Deberíamos ser libres en nuestro espíritu y tener en cuenta esta recomendación. Pastor Osvaldo, denos más ejemplos de palabras torpes, porque si no, nuestros hermanos de la sala y los que nos van a escuchar en otras partes del mundo a través de la grabación, les va a quedar inconcluso el tema. Usted mencionaba 3 adjetivos: la aspereza, el desconocimiento de un tema, la imprudencia. ¿Podría ofrecernos más ejemplos, pastor, prácticos de lo que es una palabra torpe? Aquí dice, no salga de vuestra boca palabra dañosa. Adelante, pastor Osvaldo, cambio. Sí, la palabra torpe se puede aplicar a diferentes actitudes. Por ejemplo, no solo a las palabras, sino a ciertas actitudes o cualidades o defectos, que se mueve con dificultad. Esto para el que camina lentamente, camina torpe. Para el desmañado, para el rudo, o para que es el tardo en comprender. Por ejemplo, por allí encontramos en un salmo que dice: tan torpe era yo como una mula, que no entendía. Está también para el deshonesto, impúdico, lascivo, el ignominioso, indecoroso, infame, para el tosco, el falto de ornato. Allí es donde las palabras torpes puede decir que incluyen contenidos inapropiados en una conversación. Yo no sé qué tanto se dará en México, España, y Chile, Argentina y en otros lugares donde nos están escuchando, que hay gente que utiliza el doble sentido. Digamos, utiliza una palabra, pero le está dando un sentido malicioso, mañoso, a veces vulgar. Ahí cabe la palabra torpe, porque casi siempre, por ejemplo, en Colombia es torpe, bruto, necio, algo así como duro para aprender. Pero me estoy encontrando aquí que dentro de una conversación, y es algo que casi nunca insistimos en las personas, y mirando el contexto de lo que usted está leyendo allí, la gritería, la maledicencia, las palabras vulgares, groseras, todo eso, tienen que ver con la palabra torpe. En el caso de Moisés, por ejemplo, él dijo: no, es que yo soy torpe de lengua, es decir, no me defiendo hablando, soy lento. Pero yo creo que Moisés, bueno, a pesar de haber estado en el desierto tanto tiempo, perdió su calidad allí de lenguaje fluido de palacio, y entonces él ya se sentía como no muy elocuente. Pero aquí hablemos un poquito de aquellas palabras inapropiadas dentro de una conversación. Y como aquí llegamos a cristianos, dentro de una predicación, enseñanza o en un grupo. Bueno, todo va dándose de un país a otro, de una región a otra, porque hay palabras que son vulgares, ofensivas, digamos aquí torpes en un lugar, pero en otro no. Entonces es donde es bien tenaz uno estar muy cuidadoso de aquellas cosas que debe de averiguar o no sé qué hacer para que no vaya a causar como, ¿qué se llama? En una congregación, como molestia, como vergüenza, cosas como esas. Voy a darle cambio, y si hay la oportunidad le comento de algo que nos sucedió con un hermano en el Perú. Cambio. Amén. Queremos los ejemplos prácticos para no hacerlos. Pastor Cefas, vaya pensando en un ejemplo de una palabra torpe, una frase mal articulada, mal plantada. Acá, pastor, tuvimos un seminario matrimonial hace unos 2 años, me parece, y estábamos hablando de la tentación del varón, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, la tormenta, ¿no?, que sufrimos la mayoría de los varones, que no todos, que son fuertes en el aspecto sexual, y el mandamiento de no codiciar frente a una esposa que no comprendía la necesidad sexual de su marido,
y le tocó el turno hablar a un varón. Se levanta muy bien, iba muy bien, diciendo, sí, hermanos, ahí está el mandamiento, nosotros tenemos esta tentación, y luego, pero ahí se le sale una frase torpe que nos quedamos helados, no todos, porque dice, va uno ahí, se atraviesa una mujer, dice, y luego se le viene el pensamiento, esta sí es mujer, no como la que tengo en casa. Entonces cayó hielo, sobre todo porque la esposa estaba allí, y si tenía los ojos azules la hermana, se le pusieron verdes. Oh, hermano, de ahí en adelante pues todos sentimos que si bien es cierto que pueden venir 1000 pensamientos sucios, no tenemos por qué externarlos y menos ofender de esa forma a nuestro cónyuge. Yo no sé si hubo intento de asesinato allá en el lugar del varón ya después, no lo supimos, pero todos sentimos el balde de agua helada por una frase que no llevaba edificación. El texto ahí dice, ¿no?, que lo que vayas a hablar edifique a la persona. Si no edifica a la persona, ¿para qué lo dices? Pastor Cefas, cambio. Bueno, claro que sí, yo entiendo que la forma que enseña aquí la Biblia habla con la idea de poder edificar a la otra persona. Y aquí nos da un sentir para poder no solamente querer transmitir o no perder la conciencia de quién tengo delante, ¿no? Porque debo saber qué es lo que tengo delante, qué persona. A veces a las personas, depende de quién sea, se le puede hablar de una manera y de otra manera. Y claro, cuando no soy consciente de qué persona tengo delante, pues puedo dar lugar a que sin querer la ofenda en mi forma de hablar o con mis palabras, ¿no? Aunque yo creo que las palabras podemos definirlas más fácilmente, lo que igual es más difícil es nuestra actitud. No todo el mundo somos delicados a la hora de hablar. A veces somos, yo suelo decir que a veces yo empujo muy fuerte y a veces pues reconozco que a veces me paso. Yo más de una vez tengo que pedir disculpas y bueno, decir a alguna persona, discúlpame si te he hablado un poco fuerte, ¿no? Y la persona, bueno, ya me conoce y dice, bueno, no te preocupes, además ya te conozco y sé que lo dices con ese buen corazón, ¿no? Y entonces no deberíamos perder la conciencia de quién tenemos delante, ¿no? Porque eso va a dar lugar a que podamos equilibrarnos. ¿Cuál es el problema? Que a veces me fijo mucho en mí, o lo que ha ocurrido, o lo que quiero transmitir, y no soy capaz de ver que lo que tengo delante es una criatura de Dios o un cristiano, y que en base a eso debo que tener cuidado, porque a veces pierdo la conciencia de quién tengo delante, ¿no? Y aunque no digo ninguna palabra deshonesta, sí mi empuje es muy fuerte, entonces tengo que equilibrarme, ¿no? Es un ejemplo para dar a entender que teniendo conciencia que tengo delante, pues me corregiré para no decir o no tomar una actitud desapropiada y que hiera, ¿no? Luego hay otro texto, la palabra del Señor, si la memoria no me equivoca, donde habla de no ser ásperos con nuestras esposas, para que nuestras oraciones no tengan estorbos, ¿no? Si la memoria no me equivoca, ya que a veces estamos un poquito embotados de tantas cosas que estamos mirando, ¿verdad? Y si en esa línea vemos que hay un perjuicio, y luego dice para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces creo que nuestro vocabulario, nuestra postura también puede ser un estorbo que al final trae un perjuicio a nuestra vida espiritual para ser en nuestra relación con Dios más correcto, ¿verdad? Porque al fin y al cabo todo lo que no es dentro de la línea de Dios al final trae estorbos a la vida cristiana. Esta es mi pequeña aportación. Bendiciones, cambio. Muchas gracias, pastor. Pastor Osvaldo, ¿qué le sucedió en el Perú? Aquí estamos aprendiendo diferentes situaciones. Yo tengo otras dos para comentar. Después de su comentario, Pastor Osvaldo,
abra el canal porque ahí está el hermano Lobo, que tiene muy buenos comentarios cuando se decide. Casi no habla, pero cuando se decide habla muy bien. Y todos los que están en el canal probablemente tengan alguna pregunta o algún comentario. Adelante, Pastor Osvaldo, cambio. Bueno, sucede que íbamos con un hermano, nos dio por irnos en carro, y entonces de Cali hasta Lima, Perú, nos gastamos 3 días, en un promedio de más de 12 horas cada día. Es bastante lejos. Entonces llegamos allá, donde una familia, y esa familia nos conectaron con algunas iglesias. Yo realmente iba de vacaciones, pero decía alguien, las vacaciones están en los cielos. Y pasábamos, saludamos, y entonces el hermano que iba conmigo dice: no, nosotros contentos y agradecidos porque aquí en el Perú se consigue buena comida. Imagínense que de camino nos encontramos un restaurante y allí comimos cabrito. Cuando el pastor de esa congregación me miró pero aterrado, y la gente y se agachó y todos bajaron la cabeza y cuchicheaban allí. Entonces luego el hermano que nos llevó nos comentó: sucede que en Perú, al menos ahí donde estábamos, cabrito es homosexual. Para nosotros aquí existen las ovejas, los chivos y los cabros. Las ovejas son las que dan lana, macho y hembra. Los chivos son con pelo y se utilizan solamente para la carne, y las cabras para leche y carne. Entonces hay un lugar en Santander donde es famosísimo el asado de cabrito, y encontramos por el camino, pero allí cabrito es homosexual. Esto para ilustrar que hay palabras torpes por ignorancia, no porque se tenga el propósito de ofender, molestar, algo así, utilizar lenguaje que sea inapropiado dentro de un lugar, sino más bien ignorábamos que ese significado le daban los peruanos. Entonces, está el que conscientemente utiliza palabras torpes, que son las inapropiadas dentro de una conversación, porque son vulgares, o porque llevan doble sentido, o porque son disonantes dentro de una cultura. Pero hay palabras torpes que se dicen porque ignoramos, porque no sabemos qué significado le está dando la otra persona. Cambio. Mira qué interesante. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, y la antítesis, o más bien la contraparte, sería que sea más bien para edificar y para hacer bien a los que escuchan, así dice el texto, ¿no? Ya llegó Rabí Pastor, no lo había visto, y me hizo recordar, Pastor Osvaldo, porque aquí mismo en el canal yo estaba lavando la vajilla. Aquí en México es los trastes o los trastos. Oiga, Rabí me dijo: no, pastor, acá es la parte trasera, son los glúteos, no vaya a decir aquí en Argentina. Y estaba bien divertido el pastor, inmediatamente yo me corregí. Rabí Pastor, si usted puede pulsar, adelante, le damos un cambio. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, pastor, es el tema. Cambio. Muy buenos días, mis hermanos. Bueno, no soy el hermano Rabí Pastor, el pastor, soy el hermano Alberto. Ahí estaba escuchando, mi hermano, y vinieron a mi mente dos anécdotas que me tocó vivir. Uno lo cometí yo, y otro el pastor de la iglesia donde estaba antes. Y me acuerdo que yo estaba con el grupo de jóvenes, y estábamos explicando un tema, no recuerdo la verdad qué tema era el que se estaba hablando. Y había ahí un joven que le costaba trabajo comprender algunas cosas.
tenía mucha preparación académica y leía muy despacio, como un niño chiquito que apenas está aprendiendo a leer. Y me preguntaba, porque yo era el que estaba exponiendo el tema, y le expliqué una, le expliqué dos, le expliqué 3, 4 veces, y ya pasó. Continuamos con el tema, y ya para finalizar me volvió a hacer la pregunta, la misma pregunta, y se lo volví a explicar, y me decía, no lo entiendo. Y le digo, ay, mi hermano, usted tiene cabeza de teflón. Bueno, aquí el teflón es el que le ponen a los trastes para que no se adhieran las cosas. Y se sintió el hermano y no volvió a asistir. Y ya después, pues, obviamente me llamaron la atención y me dijeron, lo que hiciste fue una agresión hacia una persona que está aprendiendo y que apenas estaba conociendo. Con relación a lo que dicen, que no salgan palabras torpes de nuestra boca. Y en otra ocasión, el pastor estaba dando una predicación ahí, y estaba hablando de que debemos servir a la iglesia, debemos apoyar para el aseo, los baños, mantenimiento, para hacer diferentes actividades. Y decía ahí el pastor, así como el cuerpo necesita las células y necesita todos los órganos, el corazón, los pulmones, así la iglesia necesita a los hermanos para que actúe bien este cuerpo. Dice, pero también en el cuerpo hay parásitos, y así como en el cuerpo hay parásitos, en la iglesia tenemos muchos parásitos que nada más están ahí sentados. Y wow, todos nos quedamos ahí. ¿Qué dijo el pastor? Mucha gente se paró, salió y dio una vuelta, después regresaron, pero se quedó ahí eso. Y no sé, yo también en ese momento sentí, wow, aquí sí les apedreó con todo el pastor a los hermanos. Nadie hizo un comentario en ese momento, pero sí le digo, algunos se pararon, se salieron, dieron una vuelta y regresaron y tomaron su asiento. Hasta ese momento cayó en cuenta lo que había dicho el pastor. Y viene ahí una frase innecesaria, pero no nos damos cuenta, ya cuando lo hicimos, viene el remordimiento de conciencia de la persona, como me sucedió a mí, y bueno, muchas veces no nos damos cuenta de lo que decimos o lo que hacemos, algunas veces por ignorancia o algunas veces por tratar de poner un ejemplo, pero un ejemplo burdo, absurdo e hiriente. Y cambio. Oh, excelente comentario, hermano Lobo, no te retires. Pastor Osvaldo, tenemos buen público ahora, buenos comentaristas. Su cambio. Bueno, ahí entraría yo en el ejemplo del hermano Lobo, a tener en cuenta de pronto lo que decía el pastor Cefas, de pronto el tono, de pronto la forma, el estilo, pero es una verdad. En un cuerpo hay parásitos y en la iglesia, tristemente, los hay también. Esa es una verdad. Fíjese, hermano Lobo, que yo habría aceptado, habría analizado, y como pastor, si hubiera dicho eso, no me retracto, porque es una verdad. En un cuerpo lo hay y en una iglesia la hay. Y eso no es porque de pronto sea allí, sino si lo miramos, por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses están de los desocupados, los que no trabajan, los entrometidos, según el apóstol Pedro, y toda esta lista. Y si el apóstol, si el Espíritu Santo guía a estos hombres, es porque los hay. Entonces a mí no me parece una palabra torpe. Fuerte sí, dura sí, pero no torpe. Cambio.